Bueno, hace rato se interrumpió una transmisión que estaba haciendo donde hablaba de aprendizaje en las residencias y les decía que había platicado con dos residentes y que ellos me decían que tenían como indicación de sus superiores el explotar o el maltratar un poco a los residentes de menor jerarquía, un poco para lograr desintegrarlos emocionalmente y a partir de ahí lograr un aprendizaje significativo, lo que me parece pues muy anticuado en términos de lo que sabemos hoy de aprendizaje, ¿no? Sorpresivo que en las ciencias médicas de pronto surgen este tipo de teorías, porque son donde las teorías cognitivas tienen fundamento, es decir, la neurología y la cognición y todo esto son las bases pues del aprendizaje. Entonces, bueno, veo que ya se empiezan a unir por acá y empezar a entrar en materia, pero pues sí me dejó muy pensativo y me dan ganas como un poco de comentar. A lo mejor no soy autoridad porque yo no hice residencia, yo decidí no hacer residencia, pero sí llevo un buen tiempo dedicado a la educación y creo que entiendo un poquito de estas cosas. Desgraciadamente, las residencias médicas llevan pues cerca de 100 años existiendo, algunas un poquito más, otras la mayoría menos, pero como se enseñan, ha sido parte de una tradición médica y parte de esta tradición incluye la idea de que el ejemplo es parte de lo que es necesario. Y bueno, yo no dudo que el ejemplo es importante, sobre todo el buen ejemplo. Eh, pero también hay una serie de conceptos sobre aprendizajes que se están pasando por alto. La mayoría de las residencias actualmente se asume que lo importante es que la gente aprenda conceptos teóricos y cuestiones clínicas, pero hay muchos aspectos humanos que quedan fuera de la intencionalidad del aprendizaje, como es el profesionalismo, la honestidad, algunos valores de ese tipo, ¿no? Entonces, pues esos también de alguna manera se tienen que planear como un aprendizaje y este tiene que ser fruto de una planeación y no de el azar y la suerte de toparte con ciertos pacientes o con el ejemplo de cierto médico en la residencia. Y bueno, regresando al ejemplo, también creo yo que los médicos que son líderes o preceptores de las residencias médicas, pues sí se deben de sentir obligados a mostrar las actitudes deseables en los residentes. El tema es cuáles son las actitudes deseables. Para eso hay literatura interesante, sobre todo hablando de errores médicos y sobre los aspectos humanos que ayudan a prevenirlos, ¿no? Pero bueno, de eso pues hablaré en otro video porque si no esto se va a alargar muchísimo. Entonces, decía en mi video pasado que pues yo creo que en las residencias médicas son ciclos académicos sumamente prácticos, orientados al desempeño clínico de los profesionales, no son como mi caso de maestrías y de doctorados que tienen más que ver con la teorización de cosas o la resolución de problemas a través de teorías o de la investigación. En las residencias la investigación es una parte muy pequeña, pero la parte fundamental es el desarrollar criterio clínico, habilidades de pensamiento y habilidades psicomotrices. Y bueno, para cada tipo de aprendizaje existen estrategias educativas más o menos eficaces. Entonces, mi primera pregunta en las residencias médicas es, uno, si se están considerando las técnicas educativas más eficaces para conseguir los objetivos educativos que se buscan. Ejemplo, la retroalimentación durante la práctica clínica como una manera de mejorar la habilidad psicomotriz, o la práctica reflexiva, es decir, el aprendizaje basado en problemas, el debriefing o la reflexión de los casos clínicos durante un pase de visita para buscar que la persona desarrolle una mejor estrategia de pensamiento, un mejor juicio clínico, desarrolle más diagnósticos diferenciales, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, regresando a la conversación con estos dos residentes, dicen, bueno, yo creo que o no, nos están diciendo que la mejor manera es desintegrar al individuo, o sea, lograrlo, maltratarlo a tal grado que el individuo se pierde y entonces lo convirtamos en un gran médico. Bueno, yo estoy completamente en desacuerdo con eso, lo digo abiertamente y si comparten el video, pues bienvenidos. Aquí hay un buen libro que les recomiendo mucho,
que es Desarrollo Curricular para la Educación Médica, y habla un poquito de las estrategias educativas. Esto no es solo para pregrado, de hecho, pues en Estados Unidos la medicina no es pregrado, es ya un posgrado, la pura cuestión médica inicial, y obviamente las especialidades médicas son como la continuación de un posgrado. Entonces, voy a hablar de dos conceptos en este video. Uno es la retroalimentación. La retroalimentación es, por definición, eso que hacemos para lograr que las conductas de las personas sean las que queremos que sean. Entonces, decía en el video pasado que existe la conducta observada y la conducta planeada, ¿no? O sea, la conducta que queremos que las personas tengan. Y esta diferencia entre estas dos conductas, esta diferencia, es lo que define los objetivos de aprendizaje. Entonces, los objetivos de aprendizaje tienen que ser categorizados de acuerdo a su naturaleza, si son psicomotrices, si son habilidades de pensamiento, si son afectivos, por ejemplo, disminuir la soberbia, mejorar la humildad, ser honestos. Esos son valores que también se pueden educar. Y de acuerdo a los objetivos, pues serán las técnicas que se van a utilizar en términos educativos y también en términos de evaluación, que son, o sea, obviamente tú no puedes evaluar en un examen de opción múltiple la habilidad para intubar de una persona, ¿no? Entonces, la retroalimentación sirve muy bien para habilidades clínicas o habilidades psicomotrices, el desempeño en habilidades, ¿no? Ahí el requisito, pues, es observar directamente, cosa que requiere tiempo de los preceptores, sobre la práctica clínica y proveer retroalimentación. Y el objetivo de la retroalimentación es o lograr que la actitud o la conducta acertada se siga haciendo y se siga haciendo bien, o reducir la cantidad en que la conducta inapropiada se hace, logrando que se cambie a la conducta apropiada. Entonces hay retroalimentación positiva, que quiere decir que está encaminada a lograr que las personas, a fortalecer la autoestima en el término de que las personas hagan más esa conducta, y la retroalimentación negativa, que está encaminada a que las personas hagan más la conducta que buscas que hagan. Ahora, la gente interpreta esta segunda como llamar la atención, castigar, regañar cuando hacen mal las cosas, y en general esa es la manera incorrecta de hacer retroalimentación negativa. La retroalimentación negativa es mejor y es más efectiva si se señala el camino correcto, no el camino incorrecto. Entonces, por decir, en lugar de decir, no, así no intúes, lo más correcto es decir, la manera correcta de intubar es así, ¿no? Entonces, eso es retroalimentación negativa, porque busca cambiar una conducta inapropiada por una conducta apropiada, pero la manera de hacerla es positiva, es constructiva, ¿no? De ahí el término de crítica constructiva. Crítica constructiva quiere decir, te enseño el camino correcto. Ahora, se recomienda que el 75% de las veces señales los aspectos positivos, y además siempre se empiece una retroalimentación por los aspectos positivos. Y algo que yo veo que se hace muy poco en la mayoría de las residencias, no digo que todas, es señalar lo que la gente hace positivamente. Más bien se señalan los errores, no se señalan los aciertos. Esto pues obviamente es delicado, porque al final de la residencia las personas saben muy bien lo que hicieron mal, pero no saben bien lo que hicieron bien. Entonces, yo me imagino que eso en la autoestima de las personas ha de ser malo, ¿no? O sea, salir de 4 años de residencia sin saber qué es lo que sabes hacer bien ha de ser peligroso, porque necesitas reforzar de alguna manera para ti mismo y para los demás qué es lo que sabes, y eso perpetúa este ciclo de maltrato que se da en las residencias. Entonces, mi consejo para los que son residentes mayores, para los que educan residentes, pues es que hagan retroalimentación. Gracias por todos sus likes. Es que hagan retroalimentación de manera positiva siempre, y sabiendo cuándo estás observando una conducta apropiada y recompensarlo de alguna manera, aplaudirlo, explicar por qué es adecuada esa conducta. Y la segunda es buscar la conducta correcta, parar la conducta incorrecta, pero señalando cuál es el camino correcto, no señalando el camino incorrecto, porque entonces
lo que vas a lograr es pues mucha confusión en las personas de otra manera. Entonces, siempre señalar el camino correcto. Y eso además genera un ambiente de mucha camaradería, más honestidad. Los residentes te van a llegar con más preguntas, con más dudas, te van a tener más confianza para hablar de lo que necesitan y quieren saber, ¿no? O sea, eso es también una consecuencia favorable de hacer una buena retroalimentación. Ahora, cuando hablo de práctica reflexiva, quiero explicar por qué se tiene que hacer la práctica reflexiva. Vamos, hay un ejemplo que doy en las conferencias que me gusta mucho, digo, en una simulación, en una práctica clínica real, tú ves a un paciente, a un alumno que no intuba a un paciente, ¿no? Entonces, cuando sería deseable que lo intubara porque tiene falla respiratoria, hipoxia, lo que sea, y entonces dices, oye, observé que se necesitaba intubar ese paciente, ¿no? ¿Por qué no lo intubaste? O sea, ¿qué pensaste en ese momento? Y la respuesta del residente es, pues no sé, yo creí que no se necesitaba intubar, ¿no? Entonces, francamente, sabes que no tiene los elementos cognitivos para tomar esa decisión. Pero ya llegaste al punto donde no solo te fijas en la conducta, sino en el pensamiento detrás de esa conducta, que se llaman marcos de pensamiento. Pero voy a dar un ejemplo diferente. Pasa la misma situación y tú le preguntas al residente, ¿por qué no intubaste? Y dice, no, es que yo sabía que tenía que intubar, ¿no? Estaba hipóxico el paciente, tenía falla respiratoria franca, tenía dificultad, pero estaba soportando bien el balón, válvula, mascarilla y mi equipo estaba ocupado. O sea, Juan estaba administrando un medicamento, Pedro estaba buscando unas cosas en el carro rojo y sé, porque además tiene un malampatía alto el paciente y porque tiene el cuello corto, porque tiene así, que iba a ser una intubación difícil. Entonces, preferí esperar a que 2 o 3 personas me asistieran para poder intubar al paciente. Entonces, aunque parecía una conducta inapropiada, el razonamiento fue muy apropiado, el marco de pensamiento. Entonces, a veces el residente resulta que sí sabe las cosas, nada más no le preguntas qué estaba pensando cuando hizo o no hizo cierta acción. Entonces, la práctica reflexiva te lleva un poco más a que las personas desarrollen habilidades del pensamiento. Como ¿no? ¿Qué razones hay para hacer o no hacer un determinado procedimiento? O bien, diagnósticos diferenciales o estudios que se tienen que hacer o incluso parte de la exploración física que se tiene que realizar para tomar una decisión clínica, ¿no? Entonces, la manera de reforzarlo no es regañando o diciéndole, pues ahora me haces un resumen de 16,000 páginas con la información y te quedas de guardia de castigo para que no se te olvide que el paciente con dolor torácico, pues hay que hacerle un electro de 12 derivadas, sino preguntar, ¿por qué no pensaste en el electro de 12 derivadas, ¿no? Y a lo mejor resulta que el residente no estaba pensando en un dolor de tipo isquémico, sino en un dolor de otra naturaleza, erróneamente, pero que da la oportunidad a cambiar su conducta cuando se lleva esa reflexión, y más si se hace grupalmente, no por evidenciarlos, sino porque el conocimiento también se construye socialmente. Bueno, a lo mejor piensan que estoy muy loco con estos comentarios, ya llevo casi 15 minutos hablando, no les quiero quitar más el tiempo. Si hay temas de educación médica, de administración, de gestión, de las cosas que saben a las que me dedico, seguridad del paciente, que les gustaría que platicara, pues díganme, pónganlo ahí, no voy a estar haciendo videos todos los días, pero bueno, estas charlas que estoy teniendo con los residentes me han motivado un poquito a hablar más abiertamente de educación en el contexto clínico y particularmente educación continua y educación en las residencias, donde creo que hace falta un poquito más de orientación y no es por dolo de parte de nadie, simplemente pues no se obliga a los profesores a tener educación sobre aprendizaje y sobre educación, sobre neurocognición y esas cosas. Y bueno, pues se me antojó ahora hacer un video de ese tema, pero pues si quieren otros temas en el futuro o que siga sobre esta línea, pues gracias. Y si también quieren que ya no ponga videos, pues díganme. Una tarea que les pido es, por favor, díganme cómo se escucha el audio, porque estoy tratando de mejorarlo, cómo se ve la imagen. Y si ven cosas que hay que mejorar, se los agradecería mucho. Un saludo a todos. Veo que se conectaron algunas personas. Saludos a todos los amigos. Y pues buenas noches. Gracias por verme por acá. Chao.